de la medicina en el laboratorio, llegaba al laboratorio porque tenían un solo carro para regresarse a su casa. Entonces, usted nunca había venido, ¿no? ¿Estaba en línea? No, ya presencial. Más que nada ya pude venir. ¿Por qué? Pues la semana antepasada me enfermé, tuve la fiebre y la otra pues. Vaya. Total, les explicaba entonces, llega el hermano, que no tiene nada que ver, y se pone a jugar con unas células. Entonces les avienta alcohol y las mata. Y luego dice, bueno, ¿qué pasa si yo les aviento alcohol y luego les aviento agua para quitarse el alcohol? Y ve que la rescata las células. Entonces el hermano se queda, el que sí haber estudiado medicina, ¿cómo lo hiciste? Entonces empieza un experimento y empieza a dejar las células por determinado tiempo muertas y luego las lava para ver si pudieran rescatarlas. Y se da cuenta que podía pasar un cierto periodo de tiempo y las células revivían para poder rescatar. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Entonces, las células van a poder ser rescatadas por diferentes tipos de daños y esto obviamente va a incluir choques de temperatura. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta porque vamos a ver que las proteínas de choque calórico tienen mucho que ver aquí. Pueden aguantar la inanición. ¿Cómo? ¿Cómo es que las células soportan la inanición? ¿Cómo? No, cuando las células no tienen nutrientes hay un proceso que se llama autofagia. Es un proceso bien complejo, bien interesante. Fue el premio Nobel de 2015, en donde las células van a ser capaces de autodigerir sus propias mitocondrias. Eso les va a suplir algo de energía en lo que llegan los nutrientes. Llega un momento en que ya de plano no van a tener nutrientes, bueno, hay un suicidio celular. ¿Cómo? ¿Una reserva? Se están manteniendo de sus propias reservas. Okay. Es como si usted lo ve a nivel corporal. Yo les decía la vez pasada, lo que les pasó a los judíos en el Holocausto, ¿no? O sea, se empieza uno a consumir poco a poco, pero puede uno durar días sin comer. Lo mismo las células. Ahora, también pueden resistir a la exposición a los tóxicos. Eso porque tenemos una serie de bombas, ¿verdad?, en todas las células que funcionan muy bien. Sobre todo aquellos llamados transportadores ABC, que se especializan en sacar macromoléculas, ¿verdad? Y por eso pueden resistir a la exposición a los tóxicos. Y algo que es importantísimo y que quiero que entiendan, y ustedes lo saben porque lo vieron en biología celular, es que las mitocondrias en particular son muy plásticas. Vean esto acá, vean acá. ¿Cómo se imagina una mitocondria? Como un frijol. ¿Usted? Pues elástico. ¿Cómo? Pues así como es mi compañero, como un frijol. O sea, eso es lo que les metieron en la mente y eso no es cierto. O sea, las mitocondrias primero cambian de forma. Pueden ser muy alargadas. De hecho, hay una parte del ciclo celular donde se forma una megamitocondria, se fusionan todas. Y las mitocondrias tienen esta capacidad de fusionarse y fisionarse. Oigan, ¿por qué pasa esto? Porque si la mitocondria se llega a dañar, puede escindir esa parte que se dañó, se va a deshacer de ella. Y eso es lo que se le llama una fisión. O sea, la corta y se desecha en pedazos. Y para restaurarse una nueva mitocondria se puede fusionar con otra mitocondria que ya esté formada. ¿Sí me expliqué? Y por eso tenemos esta plasticidad que es bien interesante y que sirve para reordenar la estructura original o para descartar la parte dañada, como les digo. Mencionó que la autofagia de la célula se comen a las mitocondrias, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se comen a todas las mitocondrias y luego vuelve a llegar a la... No se puede comer todo. O sea, las mitocondrias son muchísimas y eso es una pregunta que me lleva a otro comentario. Y este tipo de rescate de la muerte viene por lo mismo. Nosotros cuando vimos en apoptosis, quedamos que aquellas proteínas con dominio BH3 only, por ejemplo, ¿verdad?, que estaban provocando la degradación de la mitocondria, que se escaparan los factores apoptogénicos, etc., iban a terminar por matar a la célula porque dañaban su fuente de energía. Pero ¿qué pasa cuando no se dañan todas las mitocondrias? Cuando el estímulo apoptótico no es lo suficientemente fuerte. Entonces hay una posibilidad de rescate. Si estamos claros. Y eso pasa muchas veces. O porque vamos a tener sobreexpresión de proteínas de supervivencia, como BCL2, que de repente empieza a sobreexpresarse y pues va a frenar la apoptosis, ¿no? Entonces por eso hay este tipo de rescate. Y ahorita vamos a ver cómo se genera. Se va a perder la Ivmisinal. ¿Recuerdan la Ivmisinal? Usted me preguntó la vez pasada, ¿se acuerdan? sí.
¿Qué era la Ipsizaina? Eran señores que se mandaban a los. ¿Cómo fue el nombre de estas estructuras? Para Fosfolípidos. ¿Los qué? Fosfolípidos. Los fosfolípidos, los cuales, en resumen, o sea, hacían como que se devoraban las células. No. En resumen, lo que tenemos es que tenemos una capa lipídica. Y en la capa interna, ¿verdad?, que va a estar junto al citoplasma, siempre hay un ambiente que es ligeramente más ácido. Tiene un pH de 7.2. La capa externa tiene un pH de 7.4. Entonces tenemos una composición de fosfolípidos que es diferente, ¿verdad?, en ambas capas. De tal manera que el ambiente reductor que se forma, ¿verdad?, en el citoplasma es lo que no permite que se creen puentes de sulfuro en las proteínas que están pegadas en la membrana, en el interior, pero sí permiten en el exterior. Por eso se requieren de proteínas muy complejas, con una estructura secundaria y cuaternaria, sobre todo muy compleja, para sostener a los carbohidratos. Ustedes ven, los proteoglicanos son grandes arborescencias y solamente pueden sostener proteínas con grupos disulfuro que solamente se pueden encontrar en el exterior. Ahora, en el caso de los fosfolípidos, nosotros vamos a tener que tenemos una gran cantidad de fosfolípidos que están integrando la membrana, que van desde fosfatidilcolina, singonelina, fosfatidilnositol, etc. Y el fosfatidilnositol, por ejemplo, contribuye con la negatividad, pero sobre todo la fosfatidilcerina, que está en el interior y que está confiriendo entonces un ambiente que es más negativo. De tal manera que cuando empieza a haber muerte celular, una de las señales que va a suceder es que se activan las estrambrasas. Y estas enzimas lo que hacen es que empiezan a revolver todos los fosfolípidos. Y de esta manera queda la fosfatidilcerina, que estaba en la membrana interna, va a quedar en la membrana externa. Y eso es un aviso para los macrófagos para que vengan a matar esas células. Por eso se llama Ipsizaina, ¿no? Es una señal de comen. Pero en este caso de la apoptosis va a desaparecer esta señal. ¿No se va para la membrana externa? No. ¿Por qué? Y eso que es lo más importante. Entonces, en cuanto se empieza a generar la apoptosis, vamos a tener que se empiezan a transcribir un chorro de mensajeros que van a estar ligados al rescate celular y que se empiezan a acumular antes de que se dé todo el proceso de la apoptosis. De tal manera que las células realmente lo que están haciendo es prepararse para la anastasis durante la apoptosis. Y esto va a ser muy importante para que puedan tener una potencial recuperación. ¿Está claro? Ahora, va a haber cambios en la expresión de muchos genes también y sobre todo se van a activar las FOXO. Ustedes recuerdan, las FOXO empiezan a codificar para proteínas que van a estar implicadas en la reparación del DNA, pero sobre todo para enzimas que nos van a defender de los radicales libres. Y si se acuerdan ustedes, las FOXO codifican también para P27 y P21, es decir, proteínas que están relacionadas con P53 y que sirven para parar el ciclo celular. Entonces, esto va a permitir que se recupere la célula del eventual daño. ¿Sí está claro? ¿Me entiende? ¿Sí o no? Pues dijo que se iba a recuperar. ¿Cómo se escribía la proteína? ¿Cómo? ¿Cómo se escribía la proteína? FOXO. Foxo. Sí, ya lo vimos. ¿Se acuerdan de las FOXO, no? ¿Acá se va a ver eso? ¿Sí? Los que lo vean se pueden aproximar, ¿eh? Es más, vengo para acá. No, para que vean un zoom sobre las imágenes y que puedan ver mejor. ¿Cómo le hago eso? ¿Nadie sabe hacer un zoom en PowerPoint? Nadie sabe, venga. Se tiene que salir de modo presentación, ¿no? No alcanzo a ver si está. ¿Qué pasa? Así ya. Perfecto. ¿Qué pasa? Hagamos un zoom sobre esta parte. Ok, ahí quédese, por favor. Aquí lo que yo tengo primero, chequen bien, es una fusión mitocondrial. Vamos a suponer que esta mitocondria, ¿verdad?, perdió una parte y se quiere recuperar, entonces va a fusionar con esta otra. Para esto yo tengo dos tipos de proteínas que van a intervenir. Van a intervenir las mitofusinas que se encuentran en la membrana externa y van a intervenir las OPA que están en la membrana interna. Véanlas acá.
Son GTPasas monoméricas ambas. Entonces yo tengo aquí las mitofosinas y acá dentro en la membrana interna tengo las OPA. Eso va a permitir entonces que exista esa fusión. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora vayas hacia abajo. Exacto. Un poco más. Nada más pongo de este lado para que copien los nombres. Tenemos estas proteínas que se llaman DRP, que son proteínas relacionadas con la dinamina. ¿Se acuerdan qué es la dinamina? La dinamina es esa proteína que va a permitir estrangular a las vesículas en la membrana, ¿verdad? Para que se formen las vesículas justamente. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, están relacionadas con la dinamina y tienen una serie de receptores. Pásese para acá para que los puedan copiar. Entonces tiene a los MFF, que son los factores de fisión mitocondrial. Va a tener a las proteínas de fisión, que son las FIS, y van a tener a las MIT49 y MIT51, que son las proteínas dinámicas mitocondriales. Ahora sí, pásame la figura. Y lo que va a suceder es esto, chequen bien, estas proteínas rojas que yo tengo aquí son las DRPs, es decir, las proteínas relacionadas con la dinamina. Y lo que va a suceder es que se empiezan a unir con sus receptores, y esto es lo que va a pasar, van a empezar a estrangular a la mitocondria hasta partirla en dos, y la están fisionando. ¿Sí está claro eso? Sí. Es todo, pásame el siguiente, por favor. Puedo regresar a su lugar. ¿Se alcanzan a ver esto? Si no, para que me ayude de nuevo él. ¿Ven bien o no? ¿Sí ve, Jocelyn? Sí. Ok. Entonces aquí pueden ver lo que yo estaba diciendo. Tengo las mitofosinas, aquí tengo las OPA en la membrana interna. Y si pueden ver, se están ayudando, ¿verdad?, para poder fusionar ambas membranas. Y aquí lo que tengo son todos los receptores que les nombré ahorita para las DRPs. ¿Para qué? Para que puedan en cualquier parte de la mitocondria lograr una fisión. Es decir, si yo tengo una parte dañada porque Vax horadaron la mitocondria, esa parte la pueden cortar y se quedan con la parte que todavía no está dañada. ¿Sí está claro? Pues hay mucha plasticidad en esto, quiero que entiendan. Pásame la siguiente, por favor. Ah, es cierto, yo estoy pasando. Se nos fue la onda. Es que me acordé del chavo que estaba aquí. Entonces aquí vemos a las mitofosinas, aquí vemos a la sopa y aquí estamos viendo la fisión que está dando, ¿no? Y esto va a depender de los receptores en el caso de la fisión. Si las DRP se unen con las FIS, yo sí tengo fisión. Si las DRP se unen con las MIT51 y con las FIS al mismo tiempo, tengo fisión. Pero si las DRPs se llegan a unir con las MIT49 y 51 al mismo tiempo, al revés, voy a tener fusión. Siempre se pensó que las DRP unidas a estos receptores ocasionaban fisión hasta que se dieron cuenta de esto. O sea, es una sola excepción. Usted pásese para allá, por favor, porque ahí estoy dando espalda y no me gusta. Entonces tengo estos dos procesos, la apoptosis y la anastasis. Ya vimos cómo se entra en apoptosis, ya vimos que teníamos esta inducción exógena, ¿verdad?, que era causada por los receptores de la muerte y el ligando de la muerte, y teníamos también la vía intrínseca, que era causada directamente por aquellas proteínas propoptóticas. Entonces yo tengo que por cualquier estrés químico, fisiológico, etcétera, esas células iban a empezar a tener el Veblen. ¿Se acuerdan cuál era el Veblen? El Veblen implicaba que iba a haber como burbujas alrededor de la membrana de la célula apoptótica, y luego iban a aparecer como pseudópodos que iban a permitir, ¿verdad?, que se desaparecieran. Bueno, en este caso llegan hasta el Veblen nada más y luego se empiezan a recomponer. Aquí quitaron el estrés, como ven aquí. Entonces tenemos la primera recuperación y luego vamos a tener que, como si nada, aquí tengo otra vez como células normales que están en un arreglo, ¿verdad?, de celular, sobre todo a nivel del citoesqueleto, y esto puede implicar migración. ¿Por qué? Porque otra vez caigo en este caso de figura de las células mesenquimatosas que se pueden volver metastásicas, ¿sí recuerdan eso? Entonces, por eso es tan peligroso que se recuperen las células de la apoptosis, porque se vuelven células anastásicas con capacidad migratoria por el arreglo del esqueleto. Sí, te iba a contar que si a la anastasia pudiera ver que se pusiera cáncer o algo así. No, aquí al revés.
Imagínense que usted tiene cáncer y le meten una quimioterapia, una radioterapia, están queriendo matar las células, pero regresan cada vez más bravas. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, eso es lo que va a suceder. Entonces, tienen células que son recurrentemente más fuertes todavía. Se promueve incluso su supervivencia. ¿Sí? Ahora, aquí en la anastasis, entonces vamos a ver que tienen una característica que es bien importante. Lo primero es que son indistinguibles de las demás células. Ustedes no saben cuáles son células que sufrieron el proceso o no, porque lo único que cambia es en el interior de la célula. Entonces, aquí podemos ver que las proteínas de choque calórico van a jugar un papel importantísimo porque pueden suprimir las MOMP. Si ustedes recuerdan, las MOMP son los poros transitorios que abren VAX y VAC. Y además pueden inactivar a las caspasas. Si inactivan a las caspasas, obviamente no se va a activar el apoptosoma. Ahora, la anastasis también va a poder inducir angiogénesis y migración. Y eso es bien importante porque estas células que están recuperando inmediatamente empiezan a trabajar con factores de crecimiento que son especiales, que son los factores vascular endotelial, que es el que va a promover que crezcan vasos sanguíneos, ¿verdad? Porque está levantando la mano para decir no tengo nutrientes ni tengo oxígeno. Y de esta manera, entonces un conglomerado de células empieza a dividir y va a crear un tumor. ¿Por qué? Porque tiene todos los nutrientes y los factores de crecimiento. Y por otra parte, se puede detener el ciclo celular, porque como vimos, ¿verdad? Las FOXO se van a sobreexpresar. Y con las FOXO P21 y P27, y esto le va a dar oportunidad a la célula de recomponerse de cualquier error que tuviera y de revivir, en otras palabras. ¿Sí está claro? ¿Entiende? Yo perdí. ¿Entiende? ¿En qué se perdió? En lo último que mencioné. ¿Y qué fue lo último que mencioné? ¿De qué? Está pajareando. La próxima vez que lo sorprende pajareando lo saco. Estaba diciendo que P21 y P27 se van a expresar en las FOXO que van a sintetizar. Ustedes recuerdan que las FOXO las hará AKT. ¿Se recuerdan? Bueno, aquí entonces le van a dar chance a las FOXO de que puedan actuar. Como momento de que dice también se puede tener ciclo celular y tiene tiempo celular que se repare más o menos cuánto es el tiempo de los 10 minutos. Sí, más o menos. ¿Qué es lo que el chino vio? O sea, el chino dejaba que se murieran las células y veía que las podía recuperar todavía los 8 minutos, las lavaba y todavía se recuperaban. Pero ya después de 10 minutos ya no se podía recuperar. Que 10 minutos es mucho para la vida de una célula, ¿eh? Tienen que pensar que hay células que no tienen una vida muy normal. No, depende de las células. Tienen las neuronas que con ellas nacen y con ellas mueren, ¿no? O sea, son sempiternas. Ahora, ¿por qué la anastasis? La anastasis se queda como un mecanismo de supervivencia, principalmente ante la falta de nutrientes o la falta de factores de crecimiento. Así emergió evolutivamente, y eso es bien interesante. Ahora, la misma anastasis va a promover cambios evolutivos también. ¿Por qué? Porque vamos a tener mutaciones que están pasando a la progenie. Acuérdense que aquí hay células que vieron dañado su DNA o lo vieron cambiado de alguna manera, están generándose mutaciones, ¿no? Y por lo tanto son muy importantes a nivel evolutivo. Vamos a tener un crecimiento maligno. Aquí quiere decir que las células cancerosas expuestas a varios intentos de tratamiento, que era lo que le estaba yo diciendo aquí al joven, se vuelven más agresivas y los tumores se vuelven más grandes. O sea, regresan no solamente, sino que regresan con más factores de crecimiento. Y la otra cosa es esto, que empiezan a desarrollar una habilidad particular para evadir las aproximaciones terapéuticas. De tal manera que aquellas células que sobrevivieron desarrollaron mutaciones que les permiten resistir a los fármacos. Y esto quiere decir que empiezan a mutar para generar más bombas como los transportadores ABC para poder excluir macromoléculas que son la quimioterapia. ¿Sí está claro? Quiero que me sigan aquí, vean este ciclo. Entonces yo tengo que empezando la apoptosis se va a dar la anastasis, va a haber una expresión muy activa de genes pro supervivencia. Aquí también yo voy a tener el arresto del ciclo celular, se va a parar, ¿verdad?
y se va a parar también las caspasas, las proteínas ejecutadoras. Otra cosa que va a pasar es que se van a empezar a reparar y a restaurar las funciones que se habían dañado, y tengo que se va a generar angiogénesis, ¿no? Estos nuevos vasos sanguíneos que van a nutrir al tejido. Y aquí es donde empieza la migración, aquí es donde se va a dar el cáncer y la metástasis. Y aquí se limpian ya todos los estímulos de muerte. Y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Aquí está claro, ¿no? Entonces, si analizamos la anastasis, nosotros podemos ver primero que se pueden reciclar los componentes dañados. Esto lo hacen estas proteínas que ustedes conocen perfectamente, que son las ATG, que tienen que ver ¿con qué? Con la autofagia. Entonces, gracias a la autofagia, están reciclando los componentes dañados. Es decir, aquellas mitocondrias, piensen, que tienen partes dañadas y que se desecharon, van a formar parte del pool de aminoácidos para fabricar nuevas proteínas. Tenemos que van a resistir a la muerte celular, porque empiezan a sobreexpresar a las proteínas de choque calórico, pero también a MDM2. Entonces, aquí van a resistir a la muerte celular porque están frenando P53 también. Tenemos que se va a inducir la angiogénesis y la migración. Aquí tenemos el factor vascular endotelial que les decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos teniendo nuevos vasos sanguíneos. Vamos a tener proteínas que van a permitir el movimiento. Se va a activar la regulación transcripcional. Entonces aquí ya tenemos varios factores transcripcionales que van a intervenir, que son muy muy importantes para poder codificar para proteínas de supervivencia. Tenemos la modulación de los transformadores beta. ¿Saben para qué sirven los transformadores beta? No, pero sí están en la norma. Los transformadores beta son los que comandan a la CIP, CIP, KIP y a la CINK4, que son los grupos de proteínas que frenan el ciclo celular. A los cuales, por ejemplo, la CIP pertenece a P21 y P27. Entonces, esto permite controlar el ciclo celular. Tenemos que por eso mismo pueden frenar el ciclo celular cuando quieren. Y aquí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, las FOXO codifican para las GAT45, que son las que están reparando rupturas bicatenarias. Y tenemos entonces que se cierra todo esto. O sea, tenemos células que son excepcionalmente, digamos, únicas a nivel metabólico. ¿Sí está claro? ¿Qué pasó? ¿Qué piensan? Estoy escuchándolo. ¿Y no piensa cuando escucha? No, trato de entender lo que usted dice Con lo que se imagina. Sí, más que nada me lo imagino, como si estuviera pasando. Ok. Todas las células pueden presentar anastasis. Todas. Incluso las neuronas. Incluso las neuronas. Profe, lo que dijo de la modulación de la TGF beta es una regulación en las células. Los transformadores beta regulan a toda la CIP y a toda la CINK4. Y esas pueden parar el ciclo celular en cualquier etapa. En G1, en S, en G2, inclusive en la megamitosis. O sea, ellos están encargados realmente, ¿verdad?, de todas estas banderas, ¿verdad?, de que pase de una parte a otra. Eso lo vieron ustedes. Y tenemos, cheque bien, aquí están los transformadores beta. Esos tienen unos receptores que están bien interesantes porque tenemos que siempre se unen primero un receptor 1 y otros con un receptor 2. Y lo que van a hacer es que van a permitir que activar esas proteínas que se llaman SMAD. Las SMAD 2 y 3 siempre se unen con las SMAD 4. La SMAD 4 se va a penetrar en el núcleo, se va a traslocar y con esto va a activar, chequen bien, entonces a P15, P21 y P27, que son las proteínas que paran el ciclo celular, y también pueden activar a VAX. Entonces, como ustedes ven, tiene dominio, ¿verdad?, completo. Y vean a quién suprimen. Suprimen a MYC y a BCL2, que son las proteínas de supervivencia. ¿Sí está claro? Entonces, los factores de transformación beta lo que hacen es parar el ciclo celular para reparar. Si no, por eso activa VAX-CEVAC a través de P53 para matar a la célula, porque está muy dañada. Pero no cuenta porque la célula tiene ese potencial de recuperarse, ¿no?
Aquí están, chequen bien. Las INCA4 son estas, P15, P16, P18, P19. Ustedes las vieron en biología celular. Y tienen a las CIPKIP, que son estas, P21, P27 y P57. Y a todas las dominan los transformadores beta. Entonces, por eso se puede parar el ciclo celular donde se le peguen la gana a los transformadores beta, porque sencillamente lo que están haciendo es que inhiben a las ciclinas y a sus quinasas dependientes de ciclinas, y por eso no avanza el ciclo. ¿Sí está claro o no? ¿Ya empiezan a recordar? ¿Entienden? Sí, aunque los términos son los que lo difícil. ¿Por qué? Porque no los, hace mucho que no nos manejaban los de TG beta, los de INK4. Pero sí entienden para qué sirve. Ok. Ahora, esta misma anastasis, chequen bien, está dando la oportunidad de que se promuevan y se recuperen las células que están dañadas, es decir, interviene en la regeneración, interviene en la recurrencia, porque lo que les mencionaba, células cancerígenas que se recuperan todavía más fuertes, en las metástasis porque están promoviendo migración y ecogénesis, evolutivamente son muy importantes porque están introduciendo mutaciones, ¿verdad?, en el pool de células que tienen todos los animales, y en la tumorogénesis también, porque al regresar de la muerte, entonces aquí van a estar dañando de alguna manera la célula que se sigue multiplicando, y tenemos que van a ser también muy importantes en el desarrollo y la homeostasis, ¿no? Porque están mediando sencillamente la muerte celular, y esto juega mucho con el turnover de las células, porque quiere decir que llega un momento en que nuestras células, por ejemplo, siempre se desechan para que otras células ocupen ese lugar. Es un fenómeno que se va a dar y que es bien interesante, que tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una teoría que es muy similar a la teoría del nicho vacío en ecología. Entonces, cuando hay espacios vacíos en los tejidos, tienden a ser ocupados por otras células. Y generalmente son las células anastásicas las que van a ocupar también esos huecos. También se dice nicho vacío para eso. ¿Cómo? También se dice nicho vacío o hay un... Sí. La anastasis está involucrada con las variantes que están saliendo de COVID. No, aquí lo que pasó con las variantes que están emergiendo nuevas es que fue primero gente que ya tenía un inmunocompromiso. Por ejemplo, con la última, con la Omicron, estaba sospechando de gente que había tenido SIDA, que tenía VIH. Entonces, como ya estaban inmunocomprometidas, tenían un chorro de anticuerpos, su sistema inmunológico le permitió tener más tiempo para mutar al virus. Y eso generó que tuviera 36 mutaciones. Aquí el problema que viene es que, no sé si sepan, pero por ejemplo en China tuvieron que certificar a 10.000 hamsters. Esos los trazaron porque se dieron cuenta que la gente además pusieron anuncios de que no besaran a los hamsters porque se empezaron a contaminar. Después apareció un artículo donde en África se contaminaron los leones, y tanto en América como en Europa se contaminaron los venados. Y últimamente en Nueva York encontraron que las ratas estaban en el drenaje y el COVID se transmite por las heces también. Entonces estaban contaminadas. Y lo que se teme es un regreso, ¿verdad?, de COVID mutado de los animales hacia el hombre, porque a lo mejor no vamos a tener defensa para eso. Tipo de mutación. Y además ahorita se pone a la par, porque ahorita hay un brote de influenza en varias partes del mundo, y eso todavía lo hace más difícil. Entonces, no estamos cerca de salir. En fin. Ahora, todo esto me lleva también a platicarles sobre los virus productores de tumores, que va a ser muy importante porque van a ser un vehículo para la transferencia génica. Entonces, ¿por qué se empiezan a fijar en los virus como este vehículo para poder introducir genes en las células? Porque son buenísimos para meter sus ácidos nucleicos. Entonces, introducen su propio material genético, se apropian de la maquinaria biosintética celular para poder producir más virus. La multiplicación viral además va a producir tumores, y eso se sabe, alterando las propiedades de crecimiento de la célula. Y es en esta época cuando empiezan a ligar la ocurrencia de virus con cáncer. Antes no se conocían. Y tienen claros ejemplos como la hepatitis, por ejemplo, que va a derivar en cáncer muchas veces, o como el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque hay una proteína que se llama P14ARF.
también hay otro que se llama P19, y esas generalmente están controlando a MDM2, lo que quiere decir que dejan libre a P53, ¿verdad?, para poder matar a la célula para parar el ciclo. Pero como el virus daña a P14A, entonces MDM2 queda triunfante y nunca se expresa P53. Todas las células siguen viviendo. Ahora, nosotros tenemos que también nos hacía bien interesantes el hecho de que tuvieran un genoma tan pequeño. ¿Por qué? Porque en ese genoma tan pequeño, estamos hablando de 5000 pares de bases, tenemos el programa del ciclo de vida viral y todos los componentes del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que está toda la programación para su reproducción viral y para generar todas las proteínas estructurales que lo acompañan. Está padre, ¿no? Es un genoma tan pequeño. ¿Por qué está padre? Porque ustedes podían cambiar los genes de una manera muy fácil y saber a qué correspondía cada gen. Ya iremos analizando la estructura de los vectores virales. Y así como le estoy diciendo, aquí se encuentra la información entonces para aprender y apagar los genes de una manera ordenada cuando le conviene al virus, para replicar todo el genoma viral, para ensamblar las nuevas partículas virales y sobre todo para convertir a la célula normal en una célula cancerosa. Y empiezan las primeras transferencias génicas. Entonces, alguien dice, bueno, los virus son muy buenos para meter DNA, en este caso estoy hablando de adenovirus, cosa que voy a hablar después de retrovirus. Y dicen, bueno, ¿qué tal si yo meto el puro DNA? ¿Qué tal si no agarro el virus para meter el DNA? Entonces empiezan a introducir DNA en las células que no estaban infectadas, y estas células se dan cuenta que produce virus infecciosos, de la misma manera que se hubieran utilizado el virus para meter el DNA. Entonces no se requiere realmente de la estructura del virus. Y esto sirvió para diferenciar entre lo que se conoce como transfección, que es la introducción del puro DNA, a la infección, que es cuando el virus mete su DNA. ¿Sí está claro eso? Anótenlo, porque de aquí en adelante voy a estar hablando de transfección. ¿Transfección? Sí, la transfección es cuando usted está metiendo solamente el DNA viral, sin que el virus participe. Pero si el virus participa, se llama infección. Transfección es cuando nosotros lo hacemos. Y aquí empieza todo esto de los vectores virales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el DNA que se introduce por transfección es casi un DNA que puede infectar, digamos en este caso, a la mitad de las células que ustedes tienen en un cultivo. Pero tienen células que son resistentes, que no van a permitir, ¿verdad?, que penetre este DNA. Esas células se les conoce como células refractarias. Entonces aquí se pone en juego muchas cosas porque ellos querían este DNA para hacer terapia génica, para componer genes que estaban funcionando mal en las personas, ¿verdad?, a nivel médico. Y tenemos entonces que los primeros vectores virales se van a basar en virus productores de tumores, como los virus de los monos, como los SB40. Se llaman SB40 por Simian Virus 40. Y vamos a tener que, muy interesante, como el genoma estaba pequeño, empezaron a sustituir unos genes por otros y empezaron a meter exogenes. Y dijeron, bueno, ¿qué tal si agarro, ¿verdad?, este DNA del virus, que es muy bueno para secuestrar la maquinaria sintética de las células, y le meto un exogen y a lo mejor me fabrico una proteína que yo quiera a la célula? ¿Sí está claro esto, no? Ese es el concepto. Entonces, se empiezan a preparar moléculas recombinantes que funcionan como plásmidos, así como los plásmidos bacterianos, nada más que en este caso son virales, y que se complementan también. Entonces empezaron a transfectar estas células y meten un segundo plásmido que va a proveer los genes virales que faltan. Eso es bien interesante porque lo que están haciendo es que tienen entonces dos plásmidos y uno tiene lo que le falta al otro. Y eso está interesante también porque no le va a permitir sobrevivir al virus si no están juntos los dos. ¿Está claro? Como una medida de seguridad. Sí. Entonces, ahorita lo van a ver con una figura más clara, nomás se los quiero explicar. En el interior de la célula vamos a tener nosotros que los productos de los genes virales
se van a producir a partir de los dos plásmidos y están cooperando para replicar ambos plásmidos. De otra manera no se replican, así como él decía, como una medida de seguridad. Y tenemos que cuando lo que va a emerger, ¿verdad?, de la célula que recibió los dos plásmidos va a ser realmente una mezcla de ambos y va a dar un virus funcional. Entonces, cada uno va a ser deficiente porque no se puede replicar a sí mismo al carecer de los genes virales que son necesarios. ¿Sí se entiende esto? Y luego se dan cuenta que si entonces yo meto un exogen, y aquí el problema va a ser la capacidad que tenga el vector, si meto un exogen, entonces este puede quedar en un virus, y dijeron, bueno, entonces queda en un virus, yo puedo utilizar el virus para infectar a un animal y que le pase mi gen de interés. ¿Sí se entiende? Entonces quiero que analicemos primero genoma adenoviral. Nosotros vamos a tener que tiene los ITRs. Los ITRs son los promotores, son promotores súper fuertes. Luego vean que tengo estas secciones E1, E2, E3 y E4. Y luego tengo estos genes que se llaman L1 y L5. Entonces quiero que analicen y vayan anotando lo principal que hacen. La región E1 va a ser muy importante porque transactiva la transcripción de todos los demás genes. Es decir, esta región se necesita para que todos los demás se puedan expresar. Tengo la región E2. Esta va a codificar para proteínas que son necesarias para la replicación viral. Tengo la región E3 y esta va a ayudar al adenovirus a escapar del sistema inmunológico. Y tengo la E4 que codifica para proteínas que silencian genes endógenos. O sea, todos tienen una misión. Y las L1 y las L5 se van a transcribir tardíamente y dan lugar a los componentes de la cápside, ¿verdad?, y de su ensamblaje. Entonces aquí, repito, chequen bien, tengo promotores que son los ITRs, tengo estos genes que se llaman E por early, son genes tempranos, y estos que son genes que se llaman L por late, que son genes tardíos. ¿Estamos claros? Entonces siempre van a actuar primero estos genes y luego ya después se va a envolver el virus. ¿Y está claro eso? ¿Sí o no? Todos los genes se ¿verdad? ¿Cómo? Todos los genes se del 1 al Y cuando terminan de expresarse esos genes, entonces se recubre el virus. Ahorita lo van a ver. Entonces, vean esto. Yo aquí tengo los late, aquí está, del 1 al 5, que eran los que estaban viendo. Aquí tengo todos los genes early. Entonces, aquí lo que están haciendo, chequen bien, están haciendo un plásmido de este tipo y lo van a carenciar. ¿Qué genes le quitarían? ¿Qué genes, para empezar, no son necesarios, ¿verdad?, para producir proteínas, de los que anotaron ahí? Pues un E1 nada más que queda la señal de cesarlo. Entonces, eso está bien interesante, porque si yo le quito E1, no jalan los demás genes. Y así voy a hacer un plásmido que está carenciado en estos earlys, los E1 y los E3. Los L3 no es tan importantes, si se dan cuenta, es para el sistema inmunológico del huésped. Y aquí estamos trabajando con células simples. Pero entonces podrán entender que yo tengo este vector de este lado, que no tiene el E1 ni el E3, y yo voy a meter mi vector que tiene el gen de interés con el E1. ¿Sí está claro? Entonces se complementan. ¿Sí pueden ver eso? Ahorita lo va a ver. Ahora chequen bien, yo aquí tengo mi virus. Entonces, estos virus están carenciados en el E1. Se llaman virus helper. Y a este otro vector, lo que estoy haciendo es que le voy a tumbar esta parte de aquí y lo que voy a hacer es que voy a meter mi exogen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es remover las secuencias bacterianas, que son estas que están aquí. Le voy a meter mi exogen y ya cuando los meto ambos, como este vector, si ustedes recuerdan, tiene el E1, voy a echar a andar toda la maquinaria de este virus. Y además este tiene los late también. Entonces van a infectar a las células porque ya se agregó, ¿verdad?, el E1 aquí. Infectan a las células y yo voy a salir con virus que tienen el transgeno, si se alcanzan a ver, porque aquí está en azul. Y estos virus, si ustedes los incuban con otras células, las van a infectar.
y les van a pasar el transgeno. Y van a secuestrar la maquinaria de la célula para que produzca la proteína que codifica ese transgeno. ¿Sí está claro eso? Ahora, aquí el problema es que los virus de ADN, es decir, los adenovirus, generalmente son virus líticos. Es decir, cuando salen lastiman a las células o muchas veces las matan. Entonces no se pueden utilizar para introducir genes de manera estable. Entonces dicen, bueno, tenemos virus que en este caso no son tan dañinos. Vayan sacando una hoja y pongan su apellido, que son los retrovirus, que son virus de RNA. Entonces, estos genes funcionan de otra manera. Aquí lo que van a hacer es que al infectar el RNA genómico, se va a convertir en DNA por una transcriptasa reversa. ¿Sí está claro esto? ¿Entiende usted? ¿Cómo? Por eso se llaman retrovirus, porque es en reversa. Porque tiene una transcriptasa reversa. Entonces lo que va a pasar con este DNA viral es que este queda fijo, se va a integrar muy fuertemente en el genoma del huésped y va a residir aquí de manera permanente. Entonces tiene una integración que es fabulosa, ¿no? Y va a estar produciendo la proteína que ustedes quieren todo el tiempo. Me voy a quedar aquí. Me recuerdan que vamos a analizar el genoma de los retrovirus para la siguiente clase. 4, 6, 7, 10. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Tienen dudas? ¿Está claro como todo? Mañana tenemos clase, ¿no? Sí. Tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Me compré un proyector que traigo aquí para que no pasara lo que estaba pasando, pero qué bueno que funcionó este. Ok. Por favor, usted que me ayudó, ayúdeme de nuevo a sacar aquí todo esto. Hay una chica que no pudo venir hoy, era Erika, la pelirroja de este lado de la película, que tiene síntomas de infarto. No, que no venga. ¿Cómo? No, ella me tiene que reportar a mí que tiene esos síntomas para que yo le reporte con la sección COVID aquí de la hospital. Porque la van a mandar 5 días más. Pero ha pasado los maestros, ¿eh? Estaban diciendo hoy que desde que empezó el año van 37 profesores que se infectan.